y el CIMAVE, más allá de las tasas que hayan cambiado. Yo creo que más que hablar de diferencias, hay un primer común denominador importante, que es que todos tienen que ver con un sistema de control. Luego, lo demás es un tema de cambios de nombres y tasas diferenciales. Teóricamente, tanto el SICAD como el CIMADI son sistemas que fueron definidos como subastas, pero son unas subastas muy particulares, porque son unas subastas donde no gana la mejor postura, sino donde gana el que se acerque más al valor que haya sido definido por quien maneja o el SICADI o el CIMADI. Quizás la única diferencia relativamente clara es que en principio el SICAD, cuando existía, porque ya no existe, estaba destinado a algunas áreas prioritarias, solo que menos prioritarias que la del otro tipo de cambio más barato y más prioritarias que lo que quedaba en el CIMADI. Pero en términos generales, básicamente se trata de la construcción de una estructura de control y que como estructura de control siempre tiene el inconveniente de producir los problemas que los controles producen. ¿A qué sector económico afecta la tasa del DIPRO y el DICOM? ¿Y de qué forma influye en estos sectores el aumento progresivo de la tasa DICOM? Sí, cuando uno revisa un poco lo que es la historia de este control de cambio y cómo evolucionamos de CADIV en un primer momento a CELCOEX en un segundo momento a lo que tenemos ahora, inicialmente había muchos más sectores que tenían acceso a los dólares preferenciales en algunas de sus modalidades. Y lo que ha ocurrido en el tiempo es que se ha ido reduciendo esa cantidad de sectores, con un problema, y es que hay muy poca transparencia. Si el gobierno básicamente lo que hace es definir, hay unos sectores estratégicos, pero sin explicar qué son esos sectores estratégicos, más allá de hablar de comida y de medicinas, que es una cosa muy genérica y muy amplia, y luego eso supone entonces que hay una gran discrecionalidad. Lo que ha ocurrido en el tiempo es que los sectores de la economía venezolana han tenido que ir migrando a esquemas de cambio cada vez más caros, con un problema, y es que los insumos, y en Venezuela como gran parte de lo que consumimos es importado, requiere materia prima importada, los insumos se han ido encareciendo porque el gobierno los ha ido mudando a tipos de cambio distintos, y sin embargo existe un muy fuerte control a través de la SUNDE y sus equivalentes sobre el tema de los precios. Entonces el gobierno ha venido sometiendo a todos los sectores de la economía a una muy fuerte presión. Por un lado, al hacer las devaluaciones, incrementa o encarece el costo de la materia prima, y por otro lado, mantienen controlados los precios a los que pueden vender. Y eso termina, traduciéndose en una fuerte asfixia, que hoy en día la estamos viviendo traducida en crecientes niveles de escasez, incluso en aquello que supuestamente es parte de lo más prioritario, que es el área de medicina. Con una tasa protegida a 10 bolívares por dólar, la cual aún se mantiene, ¿por qué los precios del sector alimentos y salud continúan en aumento? Porque cuando el gobierno habla, y aquí vamos otra vez al tema de qué significa el sector prioritario, cuando el gobierno habla de una tasa protegida, y entonces ahí hay un primer elemento importante, que es la adjetivación de protegida, que es un elemento de comunicación, no es un elemento de economía, nunca explica con claridad qué sectores de los alimentos y de la salud tienen acceso a esa tasa. Cuando uno revisa el comportamiento de las importaciones en Venezuela, diera la impresión de que cada vez hay una mayor concentración de importaciones en el gobierno y una reducción proporcional en el tiempo de las importaciones en el sector privado. Lo que hace pensar que esa tasa protegida de 10 bolívares fundamentalmente está orientada a importaciones que hace el gobierno, no el sector privado. Lo cual nos lleva a un planteamiento de fondo claro, que es, se han hecho cantidad de análisis en el país y la conclusión a la que se ha llegado es que como el gobierno lo que hace es importar productos ya terminados, en mucha mayor proporción de materia prima, que es que por cada dólar que el gobierno utiliza para importar esos productos ya terminados, si los usara en cambio para que la empresa privada trajera materia prima, la empresa privada venezolana, dependiendo del sector, está en condiciones de producir entre 5 y 18 veces más productos que los que el gobierno trae con la misma cantidad de dólares. Lo que sugiere que la lógica detrás del control no es una lógica económica, o sea, no es simplemente una lógica de que hay que administrar los pocos dólares que hay, sino que hay también una lógica política, que es que el gobierno desea mantener un férreo control del manejo económico del país.
¿El DICOM considera usted que refleja la realidad del mercado venezolano? Ahí hay una manera sencilla un poco de poder evaluar eso, y es la siguiente. Teóricamente, el DICOM está sometido a las reglas del mercado, y las reglas del mercado son oferta y demanda. Si es una subasta en la que lo que priva es la oferta y la demanda, deberían ocurrir básicamente dos cosas. La primera, que es que los dólares sean asignados a quien haga la mejor oferta, y eso no necesariamente está ocurriendo. Y lo segundo es que sea un mercado en que haya transparencia, es decir, que se sepa cuánto se está subastando cada día y a quiénes se les está asignando. El único cambio que ha ocurrido, digamos, entre el nuevo sistema y el antiguo, es que el antiguo nació en 200 bolívares por dólar y se mantuvo en 200 bolívares por dólar todo el tiempo. Este nuevo sistema se ha ido moviendo, pero está existiendo todavía un diferencial lo suficientemente grande entre los 270 o 280 bolívares por dólar que está en este momento y lo que es el valor del mercado paralelo, como para razonablemente pensar que ese valor está todavía sometido a muy fuertes distorsiones. Pero lo que sí ha ocurrido es que, como al nacer el nuevo sistema se eliminó SICAP, que en el momento de eliminarlo estaban entre 2 y 13 bolívares, muchos sectores del país, de un solo golpe, de un día al otro, pasaron de tener teóricamente acceso a entre 2 y 13 bolívares por dólar a tener acceso a dólares entre 270 y 280 bolívares. Es decir, estamos hablando de una multiplicación de alrededor de por 20. Y eso inevitablemente trae como consecuencia un encarecimiento muy fuerte de la producción de esos productos que necesitan materia importada. Y eso tiene entonces un impacto en consecuencia en todo lo que es el tema inflacionario, que está muy conectado con este planteamiento del manejo cambiario. ¿El DIPRO y DICOM son el camino hacia la convergencia de un solo tipo de cambio y eventualmente a la liberación del control cambiario? Ahí yo la primera reflexión que haría es, si estamos en un sistema en donde tenemos la divisa protegida, el DIPRO, a 10 bolívares por dólar, luego el DICOM hasta alrededor de 280 bolívares por dólar, y luego un mercado libre de alrededor de 1.100 bolívares por dólar, el incentivo para que haya mucha gente dedicada a intentar conseguir o dólares protegidos a 10 o dólares no protegidos a 280, sabiendo que en el momento que los tengan, automáticamente al voltearse van a conseguirse los compra a 1.100, lo que trae como consecuencia es una distorsión brutal. Es decir, si se tiene acceso a dólares a 10 y después los puedo vender a 1.100, estamos hablando de un diferencial de 100 veces. No hay negocio. Incluso yo me iría a pensar que ni el narcotráfico te permite en cuestión de un minuto obtener una ganancia de 100 veces más. Mientras exista ese tipo de distorsiones, me parece insensato pensar que estamos hablando de un sistema que permita, digamos, equilibrar la economía. Hay que reconocer que el DICOM, a diferencia de lo que ocurría con el CIMADI, se está desplazando, pero a una velocidad muy pequeña. Es decir, comenzó en 200, está alrededor de 280, pero todavía estamos hablando de un diferencial de 4 veces con respecto a lo que teóricamente es el valor de mercado. Digo teóricamente porque esa referencia de valor de mercado tampoco es una referencia transparente. Es la referencia de la tasa de cambio dólar-bolívar en efectivo en la frontera Venezuela-Colombia. Pero como el mercado es tan oscuro y como el gobierno da tan poca información, ese que es un indicador distorsionado se ha convertido en el marcador de referencia. Para contextualizar al lector, por ejemplo, ¿cómo es manejada la tasa flotante por la industria del cine en general? Es decir, ¿cómo este sector maneja los aumentos constantes del DICOM? Ahí entramos al mundo de las expectativas. Es decir, yo soy una empresa y tengo la fortuna en un momento determinado, porque como decía antes, esto no es una lotería, de obtener dólares en DICOM. Supongamos que yo obtuve dólares en DICOM a 280 bolívares por dólar. Una vez que yo hago mi compra de materia prima y produzco lo que voy a producir o compro las cosas que hacen falta para el servicio que yo quiero prestar, me enfrento a una pregunta clave, que es ¿a cuánto voy a vender esto? Sabiendo que yo tengo que vender mi bien o mi servicio a una tarifa que me permita a mí recuperar
el costo de reposición de aquello. Es decir, que aquí la certeza es clave. Si yo tengo la plena seguridad de que el día de mañana yo voy a volver a participar en la subasta del DICOM y voy a tener la posibilidad de obtener unos dólares allí, la lógica de construcción de mi precio va a ser totalmente distinta a si yo sospecho que a lo mejor la próxima vez no voy a tener esos dólares y voy a tener que ir al mercado paralelo, por ejemplo, que son 4 veces más. Entonces, al final es un tema de protección. Es decir, en un escenario como ese, en donde no hay seguridad de que yo voy a obtener otra vez dólares, pero no solo no hay seguridad, sino que el mismo presidente de la República en cadena nacional ha dicho, de los dólares no se preocupen porque dólares no hay, es insensato que entonces la planificación de costos y de precios de quien produce bienes o servicios esté hecha sobre la base de suponer que el día de mañana yo voy otra vez al DICOM y voy a conseguir allí. Tengo que protegerme. Y al protegerme, para yo garantizar que con lo que yo tenga de la venta de mi bien o servicio yo puedo volver a comprar dólares para volver a comprar la materia importada, inevitablemente eso va a tener un impacto en los precios. Y otra vez entonces entramos en el tema de la inflación. Eso ocurre porque los empresarios son unos especuladores malvados que quieren aprovecharse del pueblo. En general no, los habrá, pero en general no es así. En general lo que ocurre es que los empresarios tienen que protegerse para poder seguir produciendo. Como el gobierno en Venezuela ha decidido tener el monopolio en el manejo de los dólares y el gobierno no ha sido capaz de garantizar acceso a los dólares, es el mismo gobierno el que está obligando a los empresarios a ser muy conservadores en el sentido de protegerse al momento de calcular sus precios en todo aquello que tenga materia prima importada, que en el caso venezolano es un porcentaje altísimo de todo lo que consumimos. El vicepresidente para el área económica, Miguel Pérez Abad, aseguró que el DICOM es una tasa libre. En su opinión, ¿considera que esto es cierto? Depende de cómo defina uno que no es una tasa libre. Es decir, si uno dice el CIMADI no se movía y el DICOM se mueve, uno pudiera decir, ahora el DICOM está actuando con mayor libertad que el CIMADI. Ahora, hay una pregunta básica para saber cuánta libertad hay en un mercado. Que si en este momento tú quisieras comprar dólares del DICOM, ¿tienes la garantía de que vas a obtener dólares del DICOM? No la tienes. Eso es una señal de que entonces no es un mercado tan libre. Hay una segunda señal, y es la diferencia que hay entre el DICOM y la tasa de dólar paralelo, aun cuando esa tenga una distorsión. 4 veces de diferencial sugiere que algo está ocurriendo. Luego hay un tercer indicador, que es que el DICOM funciona también con el sistema de subastas. Pero resulta que no están ganando los dólares el que ofrezca el mejor precio. Está obteniendo los dólares que más se acerque a la tasa que el ente encargado está definiendo. Entonces sigue siendo más una lotería que un ejercicio de libre mercado. Es decir, el gobierno lo presenta como libre mercado y nos dice, esto se mueve, CIMADI no se movía, fíjense que aquí hay libre mercado. Pero el libre mercado no es lotería, libre mercado es subasta, donde gana el mejor postor. Por último, ¿cuáles son las consecuencias del DICOM para el venezolano común? Sí, esta es una pregunta clave por lo siguiente. La mayoría de los venezolanos nunca en su vida van a haber visto o manejado físicamente un dólar. Pero la totalidad de los venezolanos tienen una vida que se afecta por el comportamiento del dólar. Y la razón es muy simple. La gran mayoría de lo que los venezolanos consumen es importado. Y para pagar la materia prima importada hace falta dólares. Cosas en las que se manifiesta el impacto de ese aumento del valor del dólar o ese incremento en la devaluación del bolívar, dependiendo de cómo lo quiera ver. Voy a nombrarte 3. Primer impacto. En el transcurso del último año, estamos hablando además de que esto impacta fundamentalmente en el costo de los alimentos, que afecta muchísimo a la mayoría de los venezolanos. En el último año, la cantidad de hogares en Venezuela que declara comer 3 veces al día ha variado de alrededor del 90% hace un año a alrededor del 60% en este momento. Es decir, ha ido creciendo la cantidad de hogares que dicen no podemos comer 3 veces al día. Y básicamente la razón es porque los alimentos han subido de precio en una proporción muy grande. Y eso ha ocurrido porque buena parte de esos alimentos tienen componentes importados y hay una gran escasez de dólares que hace que el dólar cada vez sea más caro. Incluso el dólar oficial,
Fíjate que lo que hablamos en su momento, el SICAD se elimina y ese dólar pasa, que es el dólar al que tiene acceso la empresa privada, de 12 a el nuevo cambio que ahorita está en 280. Si estamos hablando de 20 veces más. Un segundo impacto. Alrededor, un poco más del 60% de los venezolanos dicen hemos tenido que dejar de hacer cosas porque se han puesto muy caras. En la gran mayoría de esas cosas que los venezolanos han dejado de hacer es ocio familiar, disfrute familiar, paseos familiares, viajes familiares. Es decir, que tiene un impacto en términos de desgaste psicológico. Los venezolanos han tenido que ir sacrificando momentos de esparcimiento familiar. Un tercer impacto, mucho más dramático todavía. Más del 70% de los venezolanos están diciendo hoy en día que han tenido que dejar de comprar cosas porque se han puesto muy caras. Y las principales cosas que han dejado de comprar son carne, pollo, pescado, proteínas. Es decir, no se trata simplemente de comprar menos comida. No se trata simplemente de comer menos que antes. Se trata de también ver deteriorada la calidad de lo que se come. Y esto invita a pensar que en un proceso prolongado en el tiempo, esta disminución o esta ausencia en la ingesta de proteínas por parte del venezolano puede crear una situación, un gran problema, digamos, nutricional en el país. Entonces, fíjate cómo es posible hacer el tránsito de algo tan lejano y tan abstracto como el establecimiento de unas tasas de cambio dólar-bolívar a la manera como eso y la manera en la que el gobierno ha gerenciado eso está afectando a los venezolanos. Y los está afectando en el sentido de verse obligados a comer con menos frecuencia, verse obligados a dedicar menos tiempo al esparcimiento y el disfrute familiar, y verse obligados a consumir menos cantidad de proteína, que es un componente básico en la dieta de cualquier sociedad.